Muy buenos días. Gracias. Qué gusto verles en esta sintonía. El día de hoy, el primer lunes del nuevo mes y esta primer semana, así que es un gozo siempre iniciar con lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Lo que su palabra, su voluntad y su disposición está en su corazón para que seamos apercibidos y orientados y instruidos para andar en sus caminos, para cumplir su propósito en esta tierra. Así que, bienvenidos. Sí, buenos días. Pues hoy nuestro tema es el amor de Dios, camino y solución en los conflictos familiares. Y bueno, vamos a empezar con los consejos prácticos que vemos cada semana. Y uno de ellos que vimos la semana pasada fue medite y ore y decida entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador. Qué importante es esto, ¿verdad? Tener a Cristo en nuestro corazón. Lea su palabra y conózcalo a través del legado que la Biblia es para cada uno de nosotros como hijo de Dios. En la Biblia tenemos todas aquellas cosas que Dios quiere, que Dios nos habla a través de toda su palabra. Y es muy importante que nosotros diariamente, en todo tiempo, podamos tener pues esta verdad en nuestra vida. Y otro también es reúnanse con otras personas que también están relacionados con Dios como Padre a través de Cristo. Es importante también el que nosotros tengamos este tipo de reuniones con las demás personas. ¿Para qué? Para que nos ayuden a edificar nuestras vidas, ¿verdad? Qué bendiciones poder convivir con ellas y conocerles y saber lo que Dios también hace en sus vidas. Y vamos entonces entrando al tema. Hemos estudiado, hemos visto cómo toda la palabra habla del amor de Dios, de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Todo lo creado es y tiene efecto por el amor de Dios. La plataforma, hemos dicho así, para darle una denominación, la plataforma de Dios es el amor, Él mismo es amor. Pues ya viendo en su palabra, en primera de Juan 4:8 de la Reina Valera 60, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta manifestación del Padre la tenemos en múltiples formas, ¿verdad? Lo podemos percibir hoy mismo, la vida, este tiempo que podemos estar juntos de manera simultánea, o si usted lo va a escuchar este mensaje posteriormente, este tiempo, el tiempo de vida en esta tierra, es gracias al amor de Dios. Nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, la escuela, todas esas relaciones que tenemos cotidianamente en las diferentes áreas en las que nos desempeñamos, son una manifestación del amor de Dios. Nos otorga esa oportunidad. Tenemos esa encomienda de parte de Él para en cada una de ellas manifestar su gloria, representarlo, mostrar su imagen y su semejanza. Y por supuesto, en el tema central en que nos hemos ocupado cada lunes acerca de nuestro matrimonio y nuestra familia. El amor de Dios está, lo podemos evidenciar a través de la relación con nuestro cónyuge y la relación con nuestros hijos, con nuestros padres. Todo ello expresa el amor de Dios si lo hacemos conforme a su voluntad, si permitimos que Él, su paz y los frutos de su espíritu gobiernen cada una de esas relaciones. Pero ahora vamos a considerar algo que con frecuencia se levanta o se manifiesta en contra de que podamos expresar el amor de Dios. Y este lo hemos denominado y lo reconocemos como conflicto, contienda, enojo, la pérdida de la armonía en nuestra relación conyugal y familiar. Es una palabra y es una condición seria, es una condición también frecuente en este mundo caído, pero el amor de Dios nos rescata de esa manera de vivir, de esa vana manera de vivir que tiene este mundo y que recibimos culturalmente.
La palabra conflicto significa oposición o desacuerdo entre personas. Fíjense qué interesante. Porque es un desacuerdo, es una oposición. Sentimos cuando estamos en el conflicto que el otro es nuestro oponente, cosa nada más alejada de la verdad de Dios. Desde el enfoque psicológico es una disputa o divergencia en la que existe una contraposición de los intereses y de las necesidades. Es decir, uno dice sí y el otro dice no. Uno dice blanco y el otro dice negro. Una contraposición. También de sentimientos. Uno se ríe y el otro se enoja, uno se molesta y el otro permanece indiferente. En fin, una contraposición de los sentimientos y de los objetivos. El conflicto, la oposición puede generar o busca generar desacuerdos y por lo tanto desunión. Les recuerdo la palabra en el caso de los cónyuges, dice, y ya no son más dos sino uno. Y lo que el Señor unió no lo separa el hombre, y el hombre es toda esa condición humana, racional, personal, que permitimos en nuestras vidas y en la que somos partícipes. Y entonces creamos esta percepción de oposición. Es la contraposición de valores y efectos que los definen como mutuamente incompatibles. Esa definición está en la mente y está en el corazón, pero esa no es la verdad de Dios. ¿Ha escuchado usted esa frase? Es que somos incompatibles. Déjenme decirles, Dios intencionó desde el principio toda la humanidad compatible. Y de hecho, nuestra genética es compatible, absolutamente. Y por eso el conflicto se opone a esa condición de origen que Dios nos ha dado. Entonces, esta condición de conflicto contiene una serie de alcances que seguramente todos hemos experimentado por nuestra naturaleza humana, que ha expresado ya sea en una forma continua o recurrente o actual. El día de hoy usted, tú joven, tu mamá, tu papá, se encuentran en una situación de conflicto. Y entonces hay que recurrir a la verdad. Y la verdad es que Dios estableció que Él es amor. Y su amor es suficiente. Claro, hay que considerarlo a la luz de su palabra y con la revelación de su Espíritu Santo. Y entonces, en las siguientes citas vamos a poner ese enfoque, el enfoque que Dios en su palabra establece acerca del conflicto y cómo el amor es el antídoto, es el tratamiento, es la cura definitiva del conflicto. Bien, ahora vayamos a la voluntad del Padre que siempre nos lleva al diseño original que Él estableció y que ahora podemos vivir en plenitud, dado el acceso de estar nuevamente bajo su paternidad. Vamos a estar considerando varias citas perdón, del capítulo de Colosenses 3, que les recomendamos leer y meditar completo para que redondeen la revisión de esta verdad. Es importante que lo leamos y lo volvamos a leer y meditarlo para que podamos entender lo que Dios nos habla a través de esta cita. Y vamos entonces a Colosenses 3:14 en la Nueva Versión Internacional. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dice por encima de todo, es decir, ante cualquier situación por la que estemos pasando, medite qué condición actual está viviendo o alguna pasada que vivió que lo llevó a tener un desacuerdo con su cónyuge, con alguno de sus hijos, con sus padres. Y Dios dice que por encima, es decir, a pesar de ello, con mucho más valor que dicha circunstancia. O sea, Dios está por encima de toda circunstancia. Él tiene el poder de cambiar todo y de cambiarlo a la manera de Él, ¿verdad? Dice, vístanse de amor, es decir, cúbranse, guárdense para su defensa o adorno. Tomar este ropaje que Dios nos da.
Él de su nueva naturaleza divina, que nos habla Colosenses 3:10, en la versión Reina Valera dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vístanse de amor es como usted se vista a diario, se levanta, se viste. ¿Y cómo se va a vestir? Pues de amor, ¿verdad? Hay que vestirse de amor para actuar de esa misma forma. Es cubrirnos, ¿para qué? Para que nosotros, como Jesucristo mismo nos enseñó a expresar ese amor en todo. No es en algunas cosas, en esto sí, en esto no, es en todo. Por eso dice, vístanse de amor, para que ese vestido esté todo el día, durante todo el tiempo que nosotros estemos en esta vida, ¿verdad? Y la segunda parte de esta cita dice, el amor es el vínculo perfecto. Por eso dice, o sea, el mejor vestido que podemos tener el día de hoy y cada día es el del amor. Dice que es el vínculo perfecto. Es decir, no hay nada que añadirle o justificar o enmendarle. El amor de Dios es perfecto. Por eso echa fuera todo temor. El amor de Dios echa fuera todo temor. No hay asombro de duda, porque el amor de Dios establece que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por supuesto, usted va a decir, bueno, ¿y entonces por qué suceden cosas que no son buenas, ni agradables, ni perfectas? Por la dureza del corazón. Pero no participe, no deje que esa circunstancia le robe el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Es un vínculo perfecto, es una expresión de su espíritu que ahora mora en nosotros por haberle aceptado como Señor y Salvador. O sea, no es una actitud mental, no es algo que solo por repetirlo, por mencionarlo, se logra. Es la convicción a todo nuestro ser de que el amor de Dios es el vínculo perfecto, es el ropaje correcto, es el ropaje que me lleva a cumplir su perfecta voluntad a mí. Ahí sí, apropiese. ¿El vestido de quién es? De cada quien. Yo no me pongo la ropa de mi esposa, ella no se pone la mía. Nadie se puede poner la ropa de otro. Y en el conflicto queremos que el otro se ponga una ropa que no le corresponde. A nosotros Dios dice, vístanse. Vístete, Roberto, vístete, Rocío, vístete, Jorge, vístete, Claudia, vístete, Juana, vístete, Esteban, vístete, Raúl, vístete, Nancy. Cada uno se debe vestir. Ese ropaje es un tema personal, es una indicación que establece Dios. Y continuando precisamente en este capítulo, en Colosenses 3:8, también de la Nueva Versión Internacional, dice así, pero ahora abandonen también todo esto. Y dice, ya nos vestimos de amor, a ver, póngase el amor ahorita, enfúndese en el amor de Dios. Ahora, sigue diciendo, ¿verdad? Y entonces, con el ropaje del amor de Dios, dice, abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Vamos palabra por palabra, porque siempre nos ayuda mucho a entender toda la cita, el extraerle porción por porción, ¿verdad? Dice, pero ahora abandonen. ¿Qué quiere decir? Que dejemos, que nos retiremos, que nos olvidemos de esa conducta, que las demos por desechadas. En palabras sencillas, que ya no permitamos esas conductas sean las que nos gobiernen. Es que me hiciste enojar. Esa es una mentira. El enojo es una decisión. La establezco yo, no las circunstancias, no las personas. Peor cuando le llegamos a decir a un hijito, ay, pues es que me hiciste enojar. No te hizo enojar. Y luego él aprende y luego él le dice a sus compañeritos y a todos los demás. Nadie me hizo enojar. Yo decidí ponerme ese ropaje, el ropaje del enojo. Por eso dice, por ahora abandonen, quítenlas, olvídenlas, cámbienlas de su lenguaje, de su manera de ser cotidianamente. También todo esto, es decir, abandonen
y todo esto, por favor, todo esto que nos va a decir la palabra. Y ahí es, cada vez que el Señor es muy sencilla su palabra, hay que obedecerla nada más, hay que aplicárnosla. Y entonces dice todo esto. Todo lo que a continuación refiere es lo que tenemos que abandonar, no volvernos a vestir. Porque, ¿sabe? Una vez que nos vestimos del ropaje de Dios, ya no le queda lo otro, porque como es un ropaje perfecto, el amor de Dios es perfecto, ya no necesita enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Por eso dice, dejen todo esto. Describe cuáles son esas emociones, conductas o expresiones. Sorpréndase con alguna de estas. A ver, señale su Biblia y luego sáquelo en una hojita y diga, a ver cuántas de estas tengo yo o he tenido. Y decida abandonarlas. Sí, sí estoy enojado el día de hoy. Bueno, vístase del amor. Cuando se viste del amor, se quita el otro, porque el otro ya no cabe. Ya no cabe el enojo, la ira, la malicia, la calumnia. Y entonces, ¿qué quiere decir enojo? Fíjese lo que quiere decir. Fuerte disgusto producido desde nuestro interior. Ya se ha estudiado. Esto es un concepto ya de la ciencia, de la psicología como ciencia. Es un disgusto producido desde nuestro interior. Nadie nos hizo enojar, nadie, ni una circunstancia ni nada. Casi siempre le queremos echar la culpa al otro. Esa es la naturaleza pecaminosa, la humana, la que nos dejó desde el principio, Adán y toda nuestra cultura y familia, de echarle la culpa al otro, pero es un disgusto producido en el interior. Alentado, o sea, le ponemos leña con factores externos, pero concebido por nuestro yo, enfocado en el yo y no en Cristo. El enojo habla de yo. Es una muestra egoísta. Es querer hacer mi voluntad por sobre cualquier otra, incluyendo la de Dios, por supuesto. Porque el amor es la voluntad de Dios. El enojo no es la voluntad de Dios. Está en el yo y se genera en el interior. Por favor, subráyelo. Vuelva a repasar esta grabación y vuelva a considerar el enojo. Dice Dios, déjala. Vístete del amor para que ya no te puedas poner el enojo. Sí, habla también de la ira. La ira es un sentimiento de enfado grande y violento. No sé si ha visto una persona así con esa ira que se enfada y es muy violenta. Es un sentimiento de indignación, desagrado y hostilidad. Respuesta primaria del organismo, es decir, instintivo. Es algo que salta luego, ¿verdad? Desequilibra varias funciones del organismo, del sistema inmunológico, el cardiovascular, el digestivo, en la piel. ¿Cómo altera esa reacción de ira? ¿Cómo altera nuestro organismo, verdad? ¿Cómo transforma a una persona? ¿Cómo puede cambiarla de un momento de paz a un momento de ira? Es tan diferente la persona cuando cambia y todo lo que trastorna en nuestro ser, ¿verdad? También la malicia, habla de la malicia. Es una intención cubierta para beneficio propio y perjuicio de otra persona. Vean cómo es la reacción de una persona cuando hay malicia, ¿verdad? El perjuicio que quiere hacer otra persona. La disposición de daño a otra persona, generalmente escondida con una apariencia engañosa. Y es cierto, ¿verdad? Podemos ver usted si ha visto, lo ha percibido en una persona que tiene este tipo de malicia, cómo reacciona de una manera tan sutil y cómo engaña, ¿verdad? Pareciendo querer hacer algo bueno, pero la verdad en su intención, en su corazón, hay esto, hay una malicia que trata de perjudicar a la otra persona. Calumnia es una acusación falsa hecha contra alguien con el propósito de dañarle o perjudicarle. Es una descripción negativa de otra persona que aún puede dañar su reputación. Qué malicia también hay en estas personas, ¿verdad? Que calumnian, que hablan, que tratan de afectar a la otra persona con tal de verlas perjudicadas, ¿verdad?
Y el lenguaje obsceno yo creo que en la actualidad lo podemos escuchar por todos lados y de todas formas, ¿verdad? Frases o expresiones ofensivas al pudor que en la mayoría de los casos son con relación al sexo. Como vemos ahorita en este tiempo, ese tipo de lenguaje, ese tipo de palabras que se expresan aún el hombre y la mujer, niños, las podemos oír de todas formas, ¿verdad? Este tipo de características que nos está hablando Colosenses. Ahora, la verdad de nuestra identidad, la de expresar la imagen y semejanza de Dios, como lo establece en Colosenses 3, 12 y 13, también de la Nueva Versión Internacional. Dice así: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es interesante siempre cómo en la palabra siempre encontramos que nos expone a nuestra realidad y luego nos da el camino de la restauración, el camino de la reconciliación con el diseño original de Dios. Por eso decíamos que el matrimonio y la familia son denominación de origen divino. Y aquí lo podemos ver. Vámonos desglosando por porciones. Por lo tanto, la frase por lo tanto, la porción por lo tanto, es decir, que es una consecuencia de ahora ser hijos de Dios. Sí, porque acepté a Cristo como Señor y Salvador, ahora puedo vivir con esa nueva naturaleza porque he nacido de nuevo. Eso es por lo tanto, por la obra que ya hizo Dios en mi vida y que yo acepté como en su señorío. Yo acepté eso y sigue diciendo la cita que estamos estudiando. Como pueblo escogido de Dios. ¿Quién nos eligió? Dios. Así que no es por sus fuerzas, por sus talentos, por sus capacidades, porque usted viene de una familia muy de alcurnia y de prosapia. No es por nada de eso. Ni el contrario, que porque viene usted de una familia desintegrada, etcétera. Ninguna de esas dos condiciones, sino es porque somos un pueblo escogido de Dios para expresar quién es Él y determinados por Él mismo y no por las circunstancias. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se va a cumplir en mi vida. Sí, estoy dispuesto a vivirla. De todos modos, al final Dios va a cumplir lo que ha determinado. Pero yo puedo ser o colaborador o mantenerme distante de ello. Pero entonces, pues hay una consecuencia de mantenerme distante de ello. Aquí dice que somos un pueblo escogido. Y dice que somos un pueblo escogido para estar en santidad y ser amados. Santidad es apartar para Él, haciendo las cosas que a Él le agradan, expresando en esta tierra lo que Él nos mandó desde Génesis, de dar fruto, de multiplicarnos y de gobernar y administrar su tierra. Amados por su amor perfecto. Por eso dice, ya soy amado por Dios. Vístanse del amor. Y luego todavía aquí dice, revístanse. Revístanse, sigue, es la siguiente porción del versículo, dice, revístanse de afecto entrañable. Es decir, nuestro nuevo ropaje es un afecto, es un sentimiento a favor, y es de lo que estaremos cubiertos, de un afecto profundo, con todo nuestro corazón y nuestra buena voluntad. Todo, ¿eh? No dejar ahí nada, no deje que algo quede en su corazón. El salmista le dice a Dios, escudriña mi corazón y ve si hay algo ahí que no sirva y quítalo, por favor, límpialo. Así usted y yo digamos, todos nosotros digamos, Señor, quiero limpio mi corazón para que en él solo se asiente tu amor, este entrañable afecto, este profundo afecto por mi cónyuge y por mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis padres. Sí, también debemos revestirnos de humildad.
Es un fruto del Espíritu Santo que nos da conciencia de nuestras propias limitaciones y debilidades. Esto es admitir nuestras propias equivocaciones. Hay que saberlo hacer, ¿verdad? A veces es difícil poder reconocer qué debilidades tenemos o qué limitaciones, pero las tenemos y hay que identificarlas. Dice también, revístanse de amabilidad. La amabilidad es una expresión de tolerancia y buen trato. Se refleja con respeto a los demás. Dice también la palabra, ¿verdad? Que cómo quieres que te traten, pues también así trátalos, ¿verdad? Es algo que también debemos de tener en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, esa amabilidad. La paciencia es una capacidad de tolerar desgracias, adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. Qué importante es la paciencia, ¿verdad? Y a veces, esa es la que a veces pedimos y a veces no sabemos ni lo que pedimos, porque paciencia es esa tolerancia a veces a cosas que no nos gustan, a cosas que realmente nos molestan, a las adversidades, a cosas que nos ofenden y a veces eso es lo que menos tenemos paciencia. Por eso es importante tenerla, ¿verdad? Es tan necesaria para nuestra vida. También dice de modo que se toleren unos a otros. El aceptarnos como hijos de Dios. Yo creo que un ejemplo tan claro en nuestra vida es cómo Dios nos aceptó, de la manera en qué circunstancias nos encontró. Pues así nosotros hay que aceptar a los demás, aceptarlos con ese mismo amor que Dios nos ha aceptado. Así como el Señor los perdonó, también nos dice que nos revistamos de ese perdón. ¿Cuánto nos ha considerado personalmente el Padre, verdad? Él nos ha perdonado tantas cosas que nosotros vivimos y que nosotros de la misma manera debemos de perdonar. De hecho, ya hemos hablado del perdón, ¿verdad? Del perdón como una forma de vida. Dice, perdonen también ustedes, así es nuestra disposición. Es una decisión de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, que es el más próximo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a toda la persona que está a nuestro alrededor. Debemos nosotros de disponer este perdón diariamente, las veces que sean necesarias, el tiempo que sea necesario, que el perdón sea una forma de vida, como lo hemos dicho. Y entonces detengámonos para que cada una de estas acciones o de este ropaje, ¿verdad?, que el Señor establece en su palabra, considerémoslo. Dejemos y revistámonos afecto entrañable, humildad, amabilidad, paciencia, tolerarnos unos a otros en el sentido de aceptar cada quien es y como Dios lo hizo. Perdonarnos, pero no perdonarnos como yo creo el perdón, sino como Dios estableció el perdón. Dios, para perdonar nuestros pecados, envió a su Hijo y murió en la cruz. Y ahí pagó el precio de sus pecados y los míos. Ahí el acta de decretos que se levantaba en contra suya y en contra mía, en contra tuya, joven, y en contra de toda la humanidad, ahí quedó clavado. Esa es la dimensión del amor que Dios pone en nuestro corazón. Por eso no es una emoción. La emoción es algo tan cortito, tan de plazo perentorio, pero el amor de Dios es perfecto. Con amor eterno nos ha amado y así nos ha perdonado. El perdón es un proceso continuo. Sucede el día de hoy, sucedió ayer, sucedió antier, sucedió de todas aquellas cosas que en nuestra vida han pasado. Y dice la palabra, dice Dios, su voluntad es que perdonemos tal como Él nos perdona. Por eso la reflexión a las que les invitamos el día de hoy, pues tiene que ver con esta condición, que usted medite. ¿Cuánto hay necesidad de modificar? ¿Cuánta vestimenta se tiene que quitar, ira, enojo, contienda? ¿Y cuánta vestimenta del amor de Dios tiene que ponerse? Humildad, paciencia, tolerancia. Todo lo que el Padre ya nos dio y lo que le agrada.
Decida hacerlo. Ruegue al Señor que ponga en usted el querer como el hacer, pero decida hacerlo. Dios no puede ni hará nada en contra de su voluntad. Él espera nuestra voluntad y esa es una de las expresiones de amor, cuando nuestra voluntad se somete a la de Él. Usted dice que ama a Dios, someta su voluntad. Pida perdón y perdone las ofensas recibidas y realizadas. Pida perdón y otórguelo. Si se lo piden o no, eso es secundario, otórguelo. Usted decide en su corazón y en su pensamiento pedir perdón. Acepte que la paz de Dios gobierne sus decisiones. Usted diga, a ver, voy a hacer tales, ahorita me siento así, con tanta presión, etcétera, y voy a tomar esta decisión. ¿Está gobernada por la paz de Dios? Pregúntese en un momento. Usted puede tomar cualquier momento del día, cualquier circunstancia. Tome unos segundos y pregúntese, ¿esto que voy a decir, esto que voy a hacer, está gobernado por la paz de Dios? Si sí, adelante. Y si no, póngase a cuentas con Él. Y pídale que en ese momento llegue a usted esa revelación y actúe bajo la autoridad de la paz de Dios, en su voluntad, en sus pensamientos y en su corazón. Que la paz del Señor gobierne el resto de su día y de su semana. Que tenga un buen día. Que Dios guarda. Hasta luego.